No sé si está habiendo algún problema porque yo no ha cambiado justo hoy, bueno, yo lo he visto hoy, el formato de transmisión de Facebook y yo no veo a nadie que esté, no veo en ningún lugar donde esté el chat. Así que no sé si hay alguien o no, voy a hablar al vacío. Y cuando clico en el chat de aquí no es aquí. Así que prefiero no tocar nada. Ah, sí, ya está. Carmen. Hola, Carmen. Funciona como funcionaba antes. Buenas tardes. Hola, Carmen. Hola, Rebeca. Hola, Olga. Supongo que se oye. ¿Me lo podéis confirmar por mensaje, por chat? ¿Se oye bien? Bueno, escribo yo. Estaba preguntando si se oye bien. Johnny. Sí, muy bien. Buenas tardes, Olga, Johnny. Yaiza, Yolanda, buenas tardes. Gracias por contestar. Gloria, Aspasia, hola. Hola a todas, todos. Bueno, son las 7, vamos allá. La conferencia de hoy se titula Aportaciones de las terapias cognitivo-conductuales. Hola, Manuel. Ya dejo de decir hola. Y las terapias sistémicas a esa Gestalt integrativa y transpersonal que estoy intentando construir como enfoque a lo largo de todo este año. Aclarar que cosas prácticas, durante la conferencia no voy a mirar el chat, así que no contestaré, excepto ahora. Saludos desde Supelana, Manu, etcétera. Dejaré de mirar porque si no, no me concentro. Aclarar que lo del chat, que podéis empezar a hacer preguntas desde ya, luego intentaré verlas en directo y si no, como otras veces, Laura, mi pareja, me las va a pasar por WhatsApp después. Así que cierro el WhatsApp. Aclarar que así como en la conferencia anterior, que era sobre aportaciones del psicoanálisis lacaniano, aclaraba que yo no soy un psicoanalista lacaniano. Yo soy un gestaltista integrativo, digamos, por llamarme de alguna manera. Y es esta integración la que intento mostrar en todo este modelo. Tampoco soy un especialista en terapia cognitivo-conductual ni en terapia sistémica. Yo me veo más bien como un carpintero que tiene, digamos, una caja de herramientas y intentado aprender a utilizar pues ahora el martillo, ahora la sierra, ahora el destornillador, porque hay cosas para los que el martillo va mejor que la sierra
y viceversa. Entonces, es decir, que va recogiendo como herramientas de aquí y de allá para constituir una caja lo suficientemente sólida como para que lo importante no sea la técnica utilizada, el paradigma teórico, el enfoque, sino la persona que está delante. Es decir, ¿cómo creo yo que le podría ayudar a esta persona que tengo delante, o a este grupo, o a esta institución, más allá de mi bandera? Y esta creo que es una diferencia importante. Como sabéis también, este enfoque surge después de 40 años de oficio. Ya sé que me hago pesadito con lo de los 40 años, pero es que, chicos y chicas, esto es muy importante. No sé si alguien lleva 40 años haciendo la misma cosa, lo puede entender, ¿no? Eh, Así que lo voy a seguir repitiendo. Digo que esto sale como fruto de todos estos años, y si yo comparo ahora o mis primeros años, yo los primeros años me veía, digamos, trabajando con una bandera levantada, que era la bandera de la Gestalt, y lo que yo intentaba era, digamos, más o menos inconscientemente o explícitamente a veces, era mostrar que la Gestalt era el mejor de los enfoques. Yo no lo creo hoy en día que sea el mejor, de hecho no creo que haya ninguno mejor que otro. Lo que es mejor seguramente es la presencia del terapeuta, pero hay enfoques que sirven más para una cosa, sirven más para otra, y hoy vamos a ver enfoques que tienen que ver básicamente con la acción y enfoques que tienen que ver básicamente con la interacción, ¿no? Ahora entraré. Antes de eso, anunciar, luego lo diré también al final si es que me acuerdo, que seguramente esta va a ser la última de las conferencias gratuitas de este ciclo, que yo proyecté antes del COVID como 10 conferencias, una por mes, excepto julio y agosto hasta diciembre, pero creo que hay suficiente para mí de gratuidad, de dar, y lo que quiero ahora, mi cuerpo también me lo dice claramente, hoy tengo una contractura en la espalda terrible, que no tiene que ver solo con la conferencia, claro, pero yo lo leo así. Yo estoy leyendo un basta, un stop, un hasta aquí. Creo que hay suficiente con 6 conferencias, así que no seguiré en modo conferencia, sino que los temas restantes, simbología, mitología, arte, psicología transpersonal, son las otras 4 fuentes de donde bebe este enfoque, las propondré en forma de clase, que es un formato que he inaugurado en esta pandemia, en este confinamiento, y que me está gustando mucho. Creo que es un formato de poder trabajar por un precio muy asequible, 25, 30 euros, con un número suficiente de gente como para que me interese hacerlo, y me permite ir secuenciando y organizando mi saber, digamos, ¿no? El saber que recojo en estas 4 décadas. Y también me permite monetizar mi trabajo, que es algo que me interesa mucho. Esto junto con la tienda online de clases, que es otro invento que he hecho últimamente. Al principio, por cierto, del chat tenéis las referencias, los links de referencia de las próximas clases, el posgrado en Gestalt integrativa y transpersonal, que da sentido a esto, algo de lo que hablaré después, las modalidades de trabajo individual, y esta tienda de clases, desde el que os estoy hablando ahora, y que tiene la misma intención, dar pildoritas o poder comprar pildoritas de saber, de mi saber, de mi supuesto saber, en forma de clases en directo o en forma de vídeos que uno compra y se ve en su casa las veces que quiera. Hoy miraba, hay 127 vídeos gratuitos en mi canal de YouTube, nada menos, desde hace 12 años, que es cuando yo inicié toda esta época de diezmo, que yo le llamo, de dar gratuitamente, de enseñar gratuitamente, a través básicamente de 2 plataformas, Facebook y YouTube, porque en Facebook hay otros tantos vídeos, artículos, comentarios, no sé cuántos.
y creo que es suficiente. Voy a seguir en ello, subiendo vídeos gratuitos, cosas gratuitas a una u otra plataforma, pero también quiero desarrollar la otra parte que me permita, insisto, optimizar mi tiempo, básicamente, ¿no? También por la pandemia, desde un punto de vista económico, es decir, esta pandemia ha supuesto que los fines de semana presenciales que había o se están cancelando o yo los estoy transformando en fin de semana online, porque resulta ser que yo soy población de alto riesgo por edad, diabetes, hipertensión, obesidad, y esto significa que tengo 7 veces más que cualquier persona que no tenga este riesgo de tener complicaciones severas si me infectara o la muerte. Y la verdad es que me lo estoy tomando tan en serio que estoy reorganizando todo mi año para hacerlo prácticamente todo online, desde lo individual a los grupos de supervisión, a los posgrados, a los cursos. Y eso es lo que quiero también anunciaros, que hemos con Manuel y Paciencia en Barcelona y con Yolanda y Grafos Vitoria en Vitoria, unificado y transformado el posgrado, que no empezará en septiembre, sino en febrero de 2021, que no será presencial, sino online, por lo tanto abierto a cualquier persona de cualquier lugar del mundo mundial, este que tenemos. En un formato que, a diferencia del posgrado de sexualidad, que es más problemático, transformarlo en online, permite muy bien la transformación, puesto que el 80% del contenido es teórico y clínico, y se utiliza lo corporal, el movimiento, la atención, como maneras de ayudar a que la teoría vaya entrando mejor. Así que ya os anuncio, lo tenéis ahí en la información al principio y lo pondré al final, que el posgrado que da sentido a que estemos aquí esta tarde para mí, y ha dado sentido a las otras 5 conferencias anteriores, empezará en febrero de 2021 y será online. Más información en el link. Otra cosa que me está pasando es que este confinamiento para mí está siendo una revolución interior muy, muy profunda, de que tiene diferentes aspectos y para la que no tengo todavía palabras, así que me voy a callar al respecto. Pero uno de los aspectos es que me estoy encontrando, digamos, con más perlitas por instante cuadrado, por decirlo así, que lo que había encontrado a lo largo de toda la trayectoria. Perlitas yo considero, lo presenté como en la charla que di para los 40 años, como las perlas encontradas, y ahí estaban desde el programa Alfa del 81, escucha, asimilación de evolución, la teoría del embudo, del enfoque de la sexualidad, últimamente a esos dos enfoques, la actitud María y la actitud Teseo. Y lo digo porque una de esas perlitas es algo que ya hablé, pero no sé dónde ahora. Tal es el lío que tengo entre clases, cursos, no sé qué, individual, que es esta correspondencia, digamos, esta analogía que me parece ver entre lo temporal y lo espacial en la psicoterapia. Es decir, me parece ver una correspondencia entre los 4 movimientos principales de la historia de la psicoterapia y los 4 aspectos en el espacio, digamos, que un terapeuta podría considerar en el trabajo con un paciente, cliente, usuario, ¿no? Y esos 4, voy a anotarlo, si los nombrara con 4 palabras solo, serían conciencia, acción, interacción, espiritualidad.
y corresponden, como digo, a los 4 momentos más claros de la historia de la psicoterapia y también a las 4 posibilidades que se ofrecen a cada instante en el trabajo terapéutico, tal como yo lo veo, ¿no? En la historia, es decir, en el factor tiempo, estarían primera tercio del siglo pasado, del siglo XX, a ver si la voz me aguanta, me llevo el día de sesiones y estoy un poco cargado, como los artistas. Primer tercio del siglo XX, primera bifurcación, acción, conductismo, conciencia, psicoanálisis. Son las 2 primeras grandes corrientes que aparecen. Mediados del siglo XX, años 60, interacción, y ahí se desarrollarán fundamentalmente el humanismo y los enfoques sistémicos, lo que vamos a ver hoy también. Y hacia los años 70, 80, un segundo, el siglo pasado aparece la cuarta fuerza, que es la psicología transpersonal, que es ese puente entre la psicología y las tradiciones de trabajo interior o tradiciones espirituales. Esto que se da en el tiempo, también podemos decir que serían como los 4 aspectos las 4 puertas por las que un terapeuta puede entrar en el trabajo con un paciente. Es decir, en primer lugar, siempre nos encontramos con una bifurcación entre conciencia y acción. Por ejemplo, una mujer que se está separando de su pareja y aquello que le viene le recuerda cosas de la infancia. ¿Por dónde seguimos? Por el trabajo con lo que el allá y entonces se está repitiendo en el aquí y ahora, o seguimos por qué modificaciones en su comportamiento serían oportunas para que aquello fuera vivido lo mejor posible. Y mi propuesta integrativa, claro, y golosa, es con todo. Es decir, yo creo que el buen enfoque es el que contempla los 2 aspectos. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces la sola conciencia, el solo aumento cuantitativo de la conciencia o de la complejización de la red neuronal de la conciencia no produce por sí mismo un cambio cualitativo. A veces sí, pero a veces no. Pero solo el cambio comportamental puede producir fácil y rápidamente cambios comportamentales, pero no duraderos, porque no contempla el síntoma, es decir, no contempla aquello que ocurre como síntoma de otra cosa, sino lo toma en sí mismo, y ahora lo veremos con más detalle dentro de un momento. Entonces, si lo situamos en la historia de la psicoterapia, las terapias cognitivo-conductuales estarían de ese lado de la acción, las terapias sistémicas estarían de ese lado de la interacción, y habría el lado de la conciencia y habría el lado de lo espiritual. Entonces, un modelo completo, me parece a mí, de psicoterapia debería contemplar, como digo, estos 4 aspectos, ¿no? En la que os he puesto ahí al principio, cuando modalidades de trabajo individual, ahí tenéis cómo aplico yo todo eso. Es decir, en las modalidades de trabajo individual que yo propongo, hay desde lo que llamo psicoterapia de objetivos planificados, que es alguien que viene con el objetivo de abordar, resolver tal, tal y tal cosa, y marcamos un plazo de tiempo, trabajamos ese plazo para trabajar eso, sea en conciencia, sea en acción, sea una combinación, sea en interacción, sea interpersonal, sea sistémico, grupal, y luego revisamos hasta el trabajo en proceso, que es el que más conocéis los gestaltistas humanistas, que es empezar a trabajar
y ver qué va saliendo durante un tiempo no predeterminado, ¿no? Pero también hay modalidades, por ejemplo, de lo que llamo psicoterapia espiritual, que es un tipo de psicoterapia que de lo que se ocupa no es solo de los asuntos psicológicos de la persona, sino también de los asuntos espirituales tratados psicológicamente. Y esto que ya explico en otra ocasión, de que hay una cierta analogía y al mismo tiempo oposición polar entre la psicoterapia espiritual y el trabajo interior, entendido como yoga, meditación, tai chi, etcétera, etcétera. Digamos que las técnicas de trabajo interior, los enfoques de trabajo interior, dicen, potenciemos la luz de la esencia, que la luz de la esencia limpiará el ego, y la psicoterapia espiritual dice, limpiemos el ego, de tal manera que transformemos el veneno en remedio, el veneno en don, el castigo en don, el tormento en don, y aquel don será prácticamente hermano gemelo de la esencia. Es como dos maneras. Pero también hablo, por ejemplo, ahí, si os interesa, del trabajo específico con artistas, por ejemplo. Recuerdo haber trabajado, por ejemplo, en el taller de un pintor hoy muy famoso y muy caro, por cierto, en donde hicimos alguna sesión en su taller mientras él pintaba. Entonces, mientras él iba pintando, yo iba haciendo todo un trabajo gestáltico, digamos, de conciencia, de qué te va pasando mientras tomas el rojo y cómo es que tomas el rojo y no el azul y por qué ahora sí, es como una manera de trabajar con lo que pasa dentro cuando creo, que dio lugar a uno de los grupos estos raros de Albert, que ha hecho en estos 25 años de cosas raras, de trabajo con lo espiritual, si lo llevamos así. Hubo una etapa que se llamó el trabajo con el proceso creativo, entendido de ese modo, que a su vez dio lugar a uno de los aspectos que trabajamos en el grupo de atención, que es el trabajo con la obra, entendido como hacer afuera para que se haga dentro, ese principio alquímico tan importante y tan claro, ¿no? Y hacer afuera atendiendo al proceso y no al producto. A que convertirlo aquello en una especie de espejo que me muestre lo que pasa dentro de mí, más que sea una obra buena o de calidad o cosas de este estilo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es la terapia sistémica? Más bien, ¿qué tomo yo de la terapia sistémica en mi enfoque? Yo creo que la gran revolución que hizo la terapia sistémica, que sigue hoy en día, hay diferentes escuelas, es el concepto de sistema o de persona plural. Es decir, que literalmente, que las disfunciones, trastornos y enfermedades son concebidas como expresión de las alteraciones en las interacciones, estilos relacionales y patrones de comunicación humana. Se ha especializado mucho en el trabajo con familias para mostrar cómo lo que ellos llaman el miembro sintomático no es más que una expresión de la enfermedad familiar. Bueno, a mí lo que más cerca tengo yo de esto es pensar el grupo, y sabemos que el grupo más sencillo es la pareja, ¿eh? Es el momento este en el que las matemáticas se rompen, se van a la mierda, ¿no? Cuando uno y uno no son dos, sino tres. Yo, tú y nosotros. Y ese nosotros es el sistema. Esa interacción que hacemos tú y yo en la pareja, yo y tú, crea un tercero que es el propio sistema que nos condiciona, de tal manera que lo que pase aquí no solamente tendrá que ver con mi propia patología, ni siquiera solo con tu propia patología también, sino también con la patología del engendro que hacemos tú y yo juntos.
Entonces, ese es el primer grupo y el primer sistema. Y si nos vamos al otro extremo de ese concepto de este sistema, seguramente encontraremos ese sistema que nos oprime, por ejemplo, ¿no? Es decir, para ser más precisos, el patriarcado como sistema, o incluso el concepto de los mercados, ¿no? Que no son nadie en concreto, ni siquiera a veces son un grupo de personas definibles uno a uno, es una especie de entidad colectiva. Esto que en derecho se llama persona jurídica, no persona física, sino jurídica, ¿no? Aunque no tenga entidad jurídica. Y el sistema es algo así, es una especie de cosa que hacemos entre todos, con roles diferentes, por supuesto, y que cobra una especie de entidad que nos condiciona y nos influye a todos y a todas. Y un ejemplo muy claro que habéis visto los que habéis seguido conferencias anteriores es en este modelo de la sexualidad, de la estrella de 6 puntas, más el 7, que es la sexualidad espiritual, más el círculo en donde está escrita la estrella, a lo que llamo los aspectos sociopolíticos y culturales que influyen en la sexualidad. Pero influyen porque son un sistema, porque depende del lugar y el tiempo en el que vivamos, nuestra manera de vivir la sexualidad será una u otra. No es lo mismo una persona trans o queer en la España de 2020 que en la España de 1940. Nada que ver. Pero no es lo mismo esa persona en la España de 2020 que en la Nigeria de 2020 o en la Arabia Saudí de 2020. Entonces, esos factores condicionantes son como el hermano mayor del sistema, pero el hermano pequeño es la pareja. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si no lo tenemos en cuenta, muchas veces no entendemos lo que está pasando, por ejemplo, en esa pareja o en esa familia o en ese grupo o en esa institución. Tomo un caramelo porque si no mi garganta no responde. Entonces hay que tener en cuenta yo le llamo engendro porque me parece muy claro, ¿no? Esa cosa que creamos cuando estamos todos juntos. Seamos todos juntos 2, 3 o 200 millones. ¿No? Hay varias técnicas de terapia sistémica, están en los libros y no me parecen nada del otro mundo, excepto 2 o 3 que voy a nombrar, ¿no? Y que son las que yo más utilizo y las que he visto utilizar y funcionan bien, ¿no? Una es lo que se llama intervención paradójica. Esto yo lo he utilizado mucho en el trabajo con la sexualidad. Por ejemplo, una pareja que ha perdido el deseo genital. Pautas. Durante 15 días os ponéis está prohibido tener relaciones genitocoitales. Los primeros 15 días os ponéis con ropa en la cama. Os podéis tocar, pero no los genitales. Segundo periodo, 15 días, una semana, depende, un mes a veces. Con ropa en la cama se pueden tocar los genitales. Tercera etapa, sin ropa en la cama no se pueden tocar los genitales. Hasta llegar a se pueden. Entonces, prohibir algo tiene un efecto muy curioso sobre aquello que prohibimos, sobre el comportamiento de aquello, ¿no? Esta otra que es más compleja, yo creo que paradójica, pongo un ejemplo. Una familia acude a un terapeuta sistémico, la familia es padre, madre y 2 hijos, hijo-hija, en la veintena, y en ese momento están tratando el problema de que la chica que está en la universidad está faltando mucho a las clases y se está jugando el curso, digamos, ¿no? Y eso genera problemas en la familia, bla, 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 bla.
y el terapeuta le propone el domingo de esta semana, ella dice que lo manifiesta como que cuando cuando se levanta por la mañana, si tiene ganas va a clase, si no, no tiene ganas. Si no, perdón, si no tiene ganas no va a clase. Vaya lapsus. Entonces el terapeuta le propone, el domingo anterior decide a qué clases de la semana vas a ir y a qué clases no. Yo no sé si técnicamente eso podría ser considerado como una intervención paradójica, pero funcionó de maravilla. En primer lugar, por referencias, pero es que, ¿qué es lo que, si lo decodificamos, qué está haciendo este terapeuta, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? En primer lugar, hurta el asunto de la presunta espontaneidad, si tengo ganas voy, si tengo ganas no voy, y lo pone como una decisión previa y voluntaria, lo cual ya cambia muchas cosas. Pero en segundo lugar, y esto podría ser o tener una lectura gestáltica, le confronta a la persona, a la hija en este caso, con su responsabilidad, porque se ve en los morros lo que está decidiendo hacer y lo que no, pero por debajo le está dando libertad para no. Con lo cual, aquí está, me parece lo más paradójico, como que hackea, regatea a algo del funcionamiento de esa persona. Y eso me parece muy bueno. Otra que me gusta mucho, que yo la utilizo, aunque de otra manera, es lo que ellos llaman la pregunta milagro. Por ejemplo, se le pregunta a la familia cómo sería el día si ocurriese un milagro y su problema se solucionara de golpe. Por ejemplo, en esta familia que cito como ejemplo, suponiendo que este fuera el problema, porque habían otros, yo lo conozco a partir del padre, bueno, ¿cómo sería un día en el que la hija va a todas las clases, suponiendo que esto fuera la solución? Y cada uno da su versión del asunto, ¿no? Es decir, la pregunta milagro lo que hace es jugar con la imaginación. Porque la segunda pregunta es, ¿y por qué eso no lo traigo a aquella hora? Claro, ¿no? Luego otra que me gusta mucho también es lo que llaman preguntas escala. Es preguntarle, igual que cuando estás en el posoperatorio del hospital, te preguntan, ¿cuánto dolor tiene de 1 a 10? Y tú dices, 2, 8, 9, y según eso te dan paracetamol, no sé cuántos hasta el morfinoide, ¿no? Pues aquí es algo así, como, ¿cuánto estás de preocupada, madre, por el comportamiento de tu hija? Hija, ¿cuánto estás? Y otra muy buena, aplicable a la terapia familiar, yo hago poquísimo, prácticamente ninguna terapia familiar, no es mi especialidad, pero sí terapia de pareja, y ahí lo aplico, es, yo muchas veces, aunque no se terapia de pareja, hago venir al consorte de mi paciente, sea hombre, marido o mujer, para escuchar a ella hablar de él o a él hablar de ella. Y es muy nutritivo porque te dan una versión del paciente que tú no tienes directamente normalmente. Y me parece muy útil, ¿no? Entonces, resumiendo, lo que aportó en su día y aporta la terapia sistémica, que se aplica básicamente con familias, pero no solo, también con parejas, es que los problemas vienen por la interacción que se da entre sus miembros. Václavic creo que fue quien habló de cambiar de la causalidad lineal, A es causa de B, a la causalidad circular. A es causa de B, pero B es causa de A, y esto influye en esto, y esto en esto, y esto en aquello, y aquello en aquello, como deletrear, digamos, las interacciones del sistema. En segundo lugar, vamos a ver las cognitivo-conductuales, que vuelvo al principio, si las sistémicas en esa
en ese cuaternario de acción, conciencia, interacción, trascendencia, enfatizaban y aparecen cuando lo que se enfatiza es la interacción. La terapia cognitivo-conductual enfatiza el mundo de la acción y es lo que se llama modificación de conducta también, que es, digamos, el equivalente occidental de lo que en Oriente y en el trabajo más espiritual, más interior, se llama yihad, perdón, en el trabajo interior, la gran yihad. Es decir, no lo que nos cuentan en la tele, no ir a matar a nadie, sino ir a luchar contra el propio automatismo, contra el propio ego. Y algo así es la modificación de conducta, es enfatizar el cambio comportamental como objetivo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, si solo aplicas, como decía antes, terapia comportamental, a veces incluso es necesario, también ocurre con la terapia sistémica. Los gestaltistas y los dinámicos en general, psicoanalistas, bioenergéticos, psicodramatistas, estamos muy aficionados al por qué o el para qué o todas estas cosas, ¿no? Y muchas veces la terapia sistémica y la terapia conductual tienen en común, cognitivo-conductual, que prohíben preguntarse por qué. Es como, do it, hazlo y punto. Porque si te preguntas por qué, estás interfiriendo con la eficacia del cambio que vas a hacer. Y esto, por ejemplo, yo a veces trabajo con una colega, un equipo de colegas que son sistémicos y en algunos casos, por ejemplo, recuerdo un caso de un trastorno bipolar que derivé. La condición era sí, pero durante 6 meses al menos no va a poder hacer terapia Gestalt, porque está contraindicada. Si trabajamos dentro del entorno sistémico, no es compatible con, es decir, el mundo de la acción o de la interacción muchas veces no es compatible con el mundo de la conciencia y hay que parar una cosa para que la otra funcione. A mí de la terapia, algo que me parece muy importante es que yo tengo la experiencia de ver a terapeutas gestálticos, sobre todo alumnos o supervisandos, aplicar, psicólogos normalmente, formados en la universidad, por lo tanto, en técnicas básicamente constructivistas y cognitivistas, aplicar terapia cognitivo-conductual y que lo gestáltico entonces sea la presencia. Es decir, no es un técnico que aplica una técnica, no es un técnico que aplica un botón, sino una persona que está ahí mientras propone pautas para cambiar comportamientos. Y la fuerza que tiene la motivación del paciente, del cliente, para ese cambio comportamental, tiene mucho que ver con el rapport, con el feeling que tiene con la persona que es terapeuta, como decía antes. Esto me parece algo fundamental que quiero destacar. De las técnicas, a mí la que más me gusta es la desensibilización sistemática. Es un clásico y que sirve para trabajar básicamente asuntos de ansiedad o asuntos fóbicos y que tiene que ver con el ir acercándose paulatinamente al estímulo fóbico, ¿no? Completándolo normalmente con entrenamiento a la relajación. De manera que si lo fóbico produce ansiedad, ponemos relajación para que aquella ansiedad baje en lo posible. Entonces, ¿qué aportan estos enfoques cognitivo-conductual y sistémico a esta Gestalt integrativa y transpersonal? Pues aportan potencia. Si lo llevamos a términos, creo que mi garganta ya está mejor, así que me quito el caramelo.
a términos puramente gestálticos, de la ortodoxia gestáltica, quiero traer aquí el artículo de Joan Fagan, de las tareas del terapeuta, y dice que el terapeuta gestáltico tiene 5 tareas, que son, si recuerdo de memoria, pautamiento, control, potencia, humanidad y compromiso. Es decir, que nos pagan, si trabajamos en privada o en pública, por decirlo de alguna manera, para ser buenos pautadores, para controlar bien el proceso, pero también para ser potentes. Y aquí viene, es decir, potente significa que sea eficaz, que aquello por lo que viene el paciente a la consulta se cumpla, se cure, mejore, se acerque al objetivo, viva mejor. Depende de muchos factores y muchos niveles de objetivo puede tener, ¿no? Se conozca mejor a sí misma. Entonces, yo creo que las técnicas, sobre todo cognitivo-conductuales, aportan eso, potencia, como son eficaces. Tiene mucho que ver con el mundo, dentro del enneagrama, con el mundo 3, ¿no? Es decir, ya lo he hablado alguna vez, ¿no? La americanización, la yanquización de la complejidad europea, ¿no? En Europa se inventa la Gestalt, aunque luego será Sudáfrica, Peirce, Estados Unidos también, claro, pero y Estados Unidos va a hacer la PNL, ¿no? O la terapia breve estratégica. Ahora, en lugar de meditación, que es muy complejo y lleva muchos años, hacen mindfulness, ¿no? En lugar de psicoanálisis, hacen análisis transaccional. Es como que operativizan lo complejo, lo podan, le quitan cosas que molestan para que aquello funcione como un producto y, digamos, del entrecot argentino pasamos a la hamburguesa de McDonald's, ¿no? Que claro, no es lo mismo, pero se vende mucho más. Es decir, es más potente en el sentido de venta del asunto, ¿no? No mejor calidad, pero sí más ventas, un poco en esa línea, ¿no? Y la terapia sistémica siempre da una mirada diferente, ¿no? Por ejemplo, una mujer de mediana edad está en pareja desde hace 15, 20 años con un hombre, tienen 3 hijos y esta mujer tiene un amante más joven. El amante, esta mujer y el marido trabajan en la misma empresa que es de los 2 socios. Y el terapeuta le propone a la mujer que clarifique mejor con el amante lo que sí y lo que no. Esto desde el punto de vista gestáltico estaría muy claro, pero desde el punto de vista sistémico resulta que seguramente podríamos ver que el amante es necesario para que el sistema se mantenga. Porque sin el amante, esta mujer tendría que confrontar qué pasa con su marido. Y también tendría que confrontar qué pasa con sus hijos, que medio saben la cosa, pero no acaban de decirla. Es decir, que el sistema de estable se volvería inestable. Por lo tanto, esta paciente va a tender a no hacer caso al terapeuta y no ser más clara con su amante. Bueno, me parece claro el sistema, ¿no? O el caso que citaba antes de la familia con la chica que no va a clase, también se podría leer como que esta persona está reflejando una problemática que es la problemática familiar. Así que a veces no va a poder cambiar su comportamiento individual porque entonces pasaría no sé qué en la familia, para lo cual la familia no está preparada a lo mejor, ¿no? Bueno.
yo creo que me pararía aquí. Ya prefiero ir a las preguntas. Así que me voy para atrás en principio. ¿Qué pasó aquí? No. Sí, dice Asten. También es útil para trabajar sistemáticamente, no supongo que querrás decir sistémicamente, ¿no? Además de citar al consorte, preguntar a la paciente cliente qué diría de ella o de su asunto su pareja, su madre, su hijo o a quien otorga o te le da importancia. Claro, cuando gestaltizamos esto, lo que propongo, o lo que yo suelo hacer, lo que propongo hacer es utilizar la silla vacía. Es decir, utilizar, darle un cojín, una silla, si es una paciente, cliente, pues su pareja, pues supongamos que es una pareja heterosexual, pues su marido. Entonces, está la paciente, hace del marido, hace como si fuera el marido, como si fuera la madre, y opina sobre la propia paciente que está en la otra silla, digamos, ¿no? Es decir, eh, le damos ese tono gestáltico, con lo cual aquello no solamente nos informa poco en la línea más que decía antes, sino que supone toda una experiencia para la paciente, por ejemplo, colocarse en el lugar de su madre y hablar como su madre de, supongamos, Pepita, como verse a sí misma desde fuera, desde el lugar de la madre. Esto siempre aporta suele aportar mucha conciencia, como abre un poco los ojos porque ayuda a levantar la vista del ombligo, ¿no? Y ver la visión del otro en general. Saludos desde Sevilla, saludos. No, no la comparo con una hamburguesa de McDonald's. uh, el miembro sintomático de una familia, pregunta Carmen, ¿es justo esto último que acabas de mencionar? Sí, claro, sería algo así, pero puede ser eh, en el caso que antes decía, de esta mujer que tiene un amante y el marido y tiene la empresa y tal, uno de los hijos desarrolla una fobia a las arañas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tratamos eso? ¿Como el caso individual de la hija que desarrolla una fobia a las arañas? ¿O como que la fobia a las arañas está hablando de algo que pasa en la familia? Esto sería el miembro sintomático. No, no marqué aquí el número de personas, pero mi impresión es que hoy está habiendo mucho menos gente, estáis siendo mucho menos gente, por lo que veo, pero no lo sé ver yo esto. Así que voy a abrir el WhatsApp por si acaso hubieran preguntas que no estoy viendo. Y os animo a ello, claro. Pues parece que no. ¿Alguna pregunta más que se dice en un programa de televisión catalana? Eh, a ver, antes, voy para atrás. Perdón, un momento. Vale. Dice Graciela, ver el factor emergente en un sistema y no acompañar a modificarlo, ¿no sería perpetuar el sistema tóxico? No entiendo bien la pregunta, pero para poder acompañar a modificarlo, tendríamos que contar con el sistema, que digamos, que el sistema quiere ser modificado. Y eso siempre es un asunto, por eso también se utilizan las entrevistas individuales. Por ejemplo, la familia típica que antes decía papá, mamá, hijo, hija,
a veces el terapeuta lo que hace es entrevistar a nivel individual al padre, a la madre, al hijo, para ver qué es lo que están esperando que se modifique y aquello... Voy a tener que cerrar WhatsApp. Sí, cierro WhatsApp. Veo bien las preguntas aquí. Esto es de dónde estaba. Ah, sí, que esta mañana lo veíamos en el grupo de supervisión. Es muy importante, lo vamos a ver en la clase del lunes de simbología. Es muy importante tener en cuenta que si pensamos el mundo en lo que Michel Katsev llamaba base 2, es decir, en binario, en dos, en una estructura dual, nos encontramos siempre con dos fuerzas que normalmente una quiere cambiar y la otra no quiere cambiar. O sea, una es un poco Mr. Smith y Neo en Matrix, ¿no? Mr. Smith quiere que todo siga igual, que la Matrix siga igual, y Neo nuevo quiere cambiar. Un poco como el ego y la esencia. El ego quiere perpetuarse y la esencia quiere ser nueva, ¿no? Es decir, que en un sistema cada uno de los miembros va a tener una parte que quiere cambiar, dejar de ser tóxico, y otra parte no, o no tanto. O bien, una parte del sistema del grupo familia quiere cambiar y la otra no. Y ahí se empieza a complicar mucho la cosa. Por eso es importante que el trabajo con familias a veces incluya el trabajo con la pareja de padres, con la pareja de hijos, con el padre y el hijo, el padre y la hija, bla, 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 bla. Todas las interacciones como para ver las diferentes cotarros que se mueven allá, digamos, ¿no? Dice Manuel, a ver, no sé si entiendo bien, cuando dices cosas que molestan, cuando hablas de cómo pueden algunos aspectos de las terapias europeas, ¿te refieres a una evitación del contacto? Me refiero más bien a una evitación de la profundidad. Tomemos el último ejemplo que nos llega, ¿no? Meditación, mindfulness, ¿no? Como sabes perfectamente, y sabéis, la mayoría sabemos, aprender a meditar es una cuestión que te lleva años. Años de práctica, años de entrar, de salir, fracasos, etapas, fases, bla, 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 bla. No sé, 5, 10 años, 3, 8, no sé. Mindfulness te lo venden en un curso de fin de semana. Haces mindfulness en el fin de semana y sabes, eh, eh, mindfulness, como sabéis, significa la mente a pleno rendimiento, ¿no? Básicamente lo que tiene que ver con la concentración. Y aquello es como la hamburguesa, lo aplicas el lunes ya en el trabajo, en la familia, no sé cuántos, y te parece maravilloso. Pero todo el aspecto espiritual de la meditación está fuera. A propósito, además, lo laicizan, de laico, lo convierten en laico, algo así, ¿no? Como si lo laico no pudiera ser espiritual, cosa que no estoy de acuerdo. Existe una espiritualidad laica y en Barcelona hay un centro, un CETR perfectamente, en fin, que lo desarrolla maravillosamente, ¿no? Así que Manuel, lo que creo que evitan es más la profundidad que el contacto. Sí, me dice Manuel, menos personas os tienen 53-49. Gracias. Cuantos más abordajes, más posibilidades de que aparezcan zonas de sombra. No entiendo bien la pregunta, Aspasia. Ah, a ver, tenéis que ser un poquito más explícitos y poner todas las puntos y comas, si no, no la contesto o la comento como la entiendo. Cuanto más abordajes, más posibilidades de que aparezcan zonas de sombra. No necesariamente, me parece a mí, pero no estoy seguro de entender bien la pregunta. A ver si la puedes hacer de otra manera. Y Graciela, perdón, Lev. Por ejemplo, en el caso de una niña anoréxica estando en consulta. Supongo que esto tiene que ver con lo que decías antes. Ver el factor emergente en un sistema y no acompañar a modificarlo. ¿No sería perpetuar un sistema tóxico? Pero quien tiene que querer curar, mejorar, trabajar la anorexia de la niña,
debían ser la familia, no el terapeuta. Claro que hasta Lacan dice que la terapia se mueve por el deseo del analista, ¿no? Claro que el deseo de que aquello vaya mejor del terapeuta es una gran fuente de motivación, pero no debería ser la única, porque si no la familia va a estar, o sea, si es lo mismo de los dos polos, si el terapeuta es el único que empuja, la familia es la única que se resiste, y eso va a desequilibrar mucho el sistema. Si un asunto lo abordamos desde varios enfoques, hay más posibilidades que aparezcan zonas de sombra. Tal como yo lo veo, no. Es como utilizamos el enfoque que en aquel momento nos parece que va a dar precisamente más luz. No creo que por la complejidad de enfoques se produzcan más zonas de sombra. Yo no lo veo. Si trabajas con terapia de acción, por ejemplo, TV para un trastorno de alimentación o una forma o una fobia, complementas la sesión con acompañamiento gestáltico. Sí, yo siempre. O sea, yo nunca renuncio en aquella, no sé si estabas desde el principio, Óscar, en aquella primera polaridad de la que hablaba, de que siempre nos encontramos acción, conciencia, yo nunca renuncio a ninguna de las dos, porque me parece que una de las dos sola es coja. Y en este caso, cuando digo conciencia, me refiero aquí al acompañamiento gestáltico, es decir, no tiene por qué ser conciencia cognitiva, pero desde luego es lo que antes decía. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de trabajar con parejas en sexualidad, en pautas para hacer en casa, como antes ponía el ejemplo, pero también en experiencias en la consulta, que ellos hacen y el terapeuta no participa, quiero decir. Pero el terapeuta sí está y la diferencia que he encontrado es que lo que aumenta mucho es el nivel de conciencia, precisamente. Porque el terapeuta está ya proponiendo pautas que aumentan mucho eso, la presencia, la conciencia de aquella modificación de la acción que estamos proponiendo. Esto es general entonces, ¿no? ¿Qué diferencias ves entre el trabajo de constelaciones de Hellinger y la terapia sistémica clásica? Uf, Félix, no te sé contestar a eso. No conozco suficiente ni una cosa ni otra, no lo sé. Yo lo que parte que conozco de constelaciones de Hellinger se parecen más al psicodrama que yo conocí, pero no veo el link con la terapia sistémica de modo claro. Seguramente es porque me falta conocimiento, ¿no? Decías, pasa, cada enfoque destapará aspectos diferentes. Sí, claro, claro, claro. Pero eso no significa que cree más sombra, sino que crea más, para mi gusto, crea más riqueza. O sea, es como el ya sabéis que últimamente a mí me gusta enseñar mis maderitas. Eh, Esto es un dodecaedro, claro, es decir, que tiene 12 pentágonos regulares. Este sería el modelo que yo utilizaría para explicar qué es la terapia integrativa y transpersonal. Son 12 prismas desde el que contemplar la salud, que estaría en medio. Y cada uno de los prismas sería cada uno de los enfoques, que van al mismo sitio, pero entran por lugares diferentes. Y ahí tenemos la Gestalt, la psicología humanista, el enneagrama, el psicoanálisis lacaniano, la sexoterapia gestáltica, la musicoterapia gestáltica, la terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica, la simbología, la mitología, la psicología transpersonal y el arte. Entonces, mirar la misma cosa nuclearmente, pero mirada, digo, desde perspectivas diferentes. Entonces, para mí esa es la riqueza, ¿no? De que la misma cosa se puede ver desde prismas diferentes, pero que la idea es que formen todo ello una unidad sólida, ¿no? Bueno,
¿Alguna pregunta más? Qué buena pregunta, Manuel, qué difícil. A ver, déjame pensar un momento. Lo que diría más clarito, dentro de que no lo tengo muy claro, es que también depende, dentro de la terapia sistémica hay varias subescuelas y varias maneras de trabajar. Por ejemplo, hay una escuela de terapia sistémica eh, que trabaja con episodios de sesiones muy cortos, por ejemplo, 10 sesiones y basta, y lo deja, como formando parte del trabajo. Y otros que trabajan más de proceso. Hay terapeutas sistémicos, volviendo a tu pregunta, que no entrarían nunca a considerarse y rechazarían cualquier intervención para meterlos en el sistema. Y otros que no solamente se dejarían meter, sino que lo leerían como parte del sistema, del movimiento sistémico de la propia familia, por ejemplo, ¿no? Creo que hay estilos diferentes, esto es lo que más claro podría decir. Diana, ¿algún enfoque para trabajar la fobia a las serpientes? De sensibilización sistemática, así se llama. Carles, hola Carles, bienvenido. Se va un momento. ¿Dirías que las intervenciones cognitivo-conductuales podrían alimentar una cierta irresponsabilidad del paciente? Claro, pero es que estamos en otro modelo. Aquí la responsabilidad es ciencia ficción, es cuento chino, aquí no sirve para nada. Aquí lo que se trata es de cambiar de A a B, ¿no? Por ejemplo, si tienes fobia a las serpientes, pues no tener fobia a las serpientes. ¿Cómo lo conseguimos? Pues una técnica, el terapeuta es un técnico que aplica una técnica. No es una persona implicada en un vínculo que incluye técnica, que es otra cosa, que es el modelo que yo más bien propongo, ¿no? Eh, Dice Asten, de lo que conozco, el terapeuta sí entra en el sistema con permiso y en el lugar que corresponde. Insisto, yo he tenido experiencia tanto personal como profesional en al menos 2 o 3 escuelas y eso diría que depende de la escuela. El terapeuta en el que estoy pensando, sistémico, muy conocido, no entraría nunca. Y otro sistémico muy conocido sí entraría, depende, hasta donde yo sé, depende de la subescuela. De nada, Diana. A ver. Bueno, esperamos un poquito más todavía, si hay más preguntas. Sí, depende, sí. Yolanda también confirma que depende de la escuela. ¿Alguna pregunta más? Bueno, por cierto, para quienes habéis perdido el principio, eh, 2 cosas sobre todo. Bueno, en primer lugar, bueno, lo pondré al final,
que al principio de todo, insisto, bueno, esto no llega al principio, sí. Falta una, bueno. Está, o debería estar, a ver, un momentito. Eso, que ahí tenéis de nuevo las próximas clases, el posgrado del que ahora hablaré, esto de modalidades de trabajo individual, ahí sí que si os interesa para ver cómo aplico yo los diferentes modos de trabajo individual y luego lo de la tienda de clases y cursos, pues si os interesa. Entonces, lo que decía es que esta va a ser la última de las charlas gratuitas que vengo dando desde diciembre, por lo tanto al final no van a ser 10, sino 6, me paro aquí. Y los temas siguientes, simbología, mitología, arte y psicología transpersonal, los voy a proponer en formato de clase online. Que el posgrado también pasa online, que no va a empezar en septiembre presencial, sino en febrero online, y que unificamos organizaciones, sumamos fuerzas, yo como organizador central, pero ya veré cómo contar con ayudas para que el grupo pueda tener un mínimo para que pueda ser posible. Tenéis la información ahí de ese posgrado, ya versionado en online, este posgrado en Bienestar Integrativo y Transpersonal. Y nada más. Muchas gracias por estar ahí. La clase, como sabéis, queda grabada, lo que me preguntabas antes, Félix, por el propio sistema de Facebook. Y mañana la subiré a YouTube, donde estará un mes, esta vez, hasta el 10 de julio, porque las clases las voy a ir quitando, o sea, las conferencias, perdón, las voy a ir, bueno, de hecho ya he quitado las anteriores, que llevan entre 1 y 6 meses, porque las quiero transformar, como digo, en clases. Entonces, esta estará aquí en Facebook in eternum, como las otras, pero en YouTube estará un mes y luego la transformaré en clase. Buenas tardes. Ahí tenéis más información del posgrado que pone Manuel. Gracias, Félix, Asten, Graciela, Yolanda. Besitos, besitos, besitos. Chao, chao, chao. Oscar. Termino. Buenas tardes.